Hola, Millaray Carrasco, de la Municipalidad de La Serena. Quería hacer una consulta también, bueno, de materia, pero antes que entremos en contenido de esta jornada. Claro, dígame. Mire, es en relación a lo que vimos la última clase referente a la activación del activo fijo. Me queda Ya. claro la gestión que tenemos que hacer nosotros en relación a los activos fijos de la municipalidad y también a lo que se refiere a los comodatos. Pero me queda la duda de las concesiones, específicamente cuando a nosotros nos concesionan algunos bienes. Por ejemplo, nosotros estamos viendo actualmente algunas dependencias que se implementaron en la Avenida del Mar, en La Serena, particularmente unos baños públicos. Esos son terrenos de la gobernación marítima y entonces la gobernación marítima nos traspasa a nosotros en concesión el espacio donde están habilitados los baños y nosotros tenemos que obviamente hacer la administración de ellos. Entonces la consulta es, ¿también tenemos que activarlo como parte del activo fijo? Claro, mira, ¿cómo se trata esto? Em, Tú vas a la página 79 en la resolución 3 y, y ahí tú, ¿no es cierto?, en el párrafo 5 dice: los bienes concesionados se tratarán de acuerdo a la norma de bienes de uso Perfecto. u, u otra según corresponda. Entonces, ahí, pero bienes de uso. Y el activo lo reconocerá, ¿no es cierto? La concedente reconocerá un activo que el concesionario proporciona o una mejora o a un activo ya existente. Y así, pero son bienes de uso. Sí, perfecto. Entonces, en resumen, hay que activar como parte del activo fijo todo lo que dependa de la municipalidad, independiente que sea propio, vía comodato o vía concesión. Exactamente. Si tú ves, la norma habla de el control. Exacto. Entonces, dice ahí, si tienes el control sobre esas plazas, esos baños que tú me estás diciendo, porque el control significa registrarlo, tener control significa tenerlo registrado en la contabilidad. Y si tienes el control, tienes que hacerle cuáles son las obligaciones del activo, mantención, reparación. Entonces, por eso esos desembolsos, ¿no es cierto?, buscan el activo y son activos cuando es una reparación mayor, y si no, son gastos cuando son mantenciones. ¿A qué precio lo va a reconocer al inicio? Bueno, a valor de mercado, a valor tasado, a valor comercial. Perfecto. Me queda muy claro, profesor. Muchas gracias. Por nada. Así que ojo con eso. Por eso, en realidad, yo me he leído la resolución 3, bueno, la 16, que también es la primera, ¿no es cierto?, para el otro sector público. Eh, bueno, aquí hay muchas cosas que uno no tenía contemplado. ¿Por qué? Porque usábamos una normativa bastante restringida, digamos, o débil. Por eso que esta NISP tiene un impacto importante conceptualmente. Entonces, imagínense todas estas cosas que la municipalidad no tenía eh, presentado, registrado en la contabilidad, y hoy día sí. Bueno, el plan de cuentas se expande y el control de cada una de estas partidas también, la actividad. Partamos con los arbolitos, ¿no es cierto? Porque yo en mi comuna ya hicieron el levantamiento y uno se da cuenta porque todos los arbolitos están marcados y con un aparato, ¿no es cierto?, ahí. Eh, eh, entonces ya tienen un inventario de arbolización, ¿no es cierto?, de la comuna. Por lo tanto, deben tener el control del inicio del árbol, y por supuesto que detrás de cada árbol hay una historia, ¿no es cierto? No sé si ustedes vieron la televisión donde
se cae el árbol. Acá en Santiago se cae el árbol. Y el periodista le pregunta a la persona, pero si yo en enero llamé a la municipalidad y me dijeron que iban a venir, nunca fueron. Entonces, esto ocurrió este año, en las lluvias. Y bueno, al final el árbol termina cayendo en la casa, entra al jardín y al techo, y fue un desastre. Entonces ahí tienen un ejemplo de reconocimiento, ¿no es cierto?, de un árbol que se debió haber hecho el levantamiento y haber detectado que el árbol ya estaba con señales de caerse, porque ya estaba como ladeado. Entonces, y la persona termina diciendo, pero si yo avisé. Bueno, ahí la municipalidad seguro que se va a ganar una demanda. En reposición del cerco, de la techumbre y todo lo que significa esa cuestión. Entonces, si una municipalidad antes tenía exceso de trabajo, claramente ahora con esto tiene más trabajo. Así que ahí hay que ordenarse. O compramos tecnología o aumentamos la dotación. Pero la dotación tampoco es tan fácil de encontrar personas que conozcan estos temas. Y el espacio físico. El espacio físico no siempre se dispone. Claro que ahora con el tema de la pandemia uno puede trabajar desde la casa, pero tampoco es la panacea. Ustedes saben que hay problemas. No todos tienen la infraestructura para trabajar desde la casa. Así que bueno, un problema tras otro. Así que eso, los bienes concesionados se tratarán de acuerdo a las normas de bienes de uso. Y tú vas a las normas de bienes de uso y bueno, sigue la suerte. Bien, entonces aquí estamos, ¿no es cierto?, avanzando con este tema. Y aquí está, ¿no es cierto?, nuestro ajuste de primera opción. Entonces, es una cuenta que se agrega a la cuenta patrimonial acá y tenemos que, ¿no es cierto?, que esta cuenta, ajuste de primera opción, es una cuenta que usted lo va a seguir mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tiene imagínense la mayorización. Esta cuenta va a tener cargos por ajustes, ¿no es cierto?, de activo y pasivo, y abonos por ajuste de activo y pasivo. Y si tiene saldo acreedor al final del 31 de diciembre del 2021, significa que aumentó el patrimonio. Claro, se sabe que va a aumentar el patrimonio producto de estos activos que usted, ¿no es cierto?, no tenía en la normativa 6820. Y si tenía, se tienen que medir de acuerdo a la normativa. Entonces, estos ajustes, cargo y abono en la cuenta de transición, adopción de primera adopción, ajuste de primera adopción, la 311.05. Si usted tiene, entonces ahí esos cargos y abonos, después usted tiene que hacerle un seguimiento a esa cuenta, porque va a sufrir ajuste en el año 2022, 23, 24, 25, 26, pero ya pasados 5 años, esa cuenta tiende a desaparecer, no es eterna. Entonces, y va a transitar, ¿no es cierto?, desde aquí, de la cuenta, tiende a desaparecer y va a entrar aquí, a resultado acumulado. Ahí. Entonces, supongamos, mire, ponga aquí, atención, supongamos que yo tengo una cuenta por cobrar
y alguien me dice, Fernando, estamos ahora en el 2021, y usted me dice, Fernando, ¿sabes que esta cuenta no la van a pagar? Y ya lleva mucho tiempo. No lleva más de 12 meses y tampoco la voy a reclasificar como algo de largo plazo porque no me la van a pagar. ¿Y por qué? No, porque la empresa quebró. La empresa a la cual yo le presté servicio quebró. ¿Puede ocurrir? Bueno, la damos de baja, eliminamos la cuenta por cobrar y cargamos a la cuenta ajuste de primera adopción. Entonces, la glosa usted le justifica, ¿no es cierto?, a la Contraloría, oye, esta la di de baja porque no me la van a pagar y estas son las situaciones. Y adjunta, por último, la liquidación de la empresa. ¿Ya? Pero resulta que en el proceso de reorganización la empresa termina salvándose y sigue su giro. Y entonces van a la municipalidad, llegan a un acuerdo y quieren pagar. Usted lo va a buscar en el balance, no aparece porque en la cuenta por cobrar no está. Recuerde las actualizaciones de los auxiliares. En la cuenta aparece en 0. Sin embargo, usted sabe que en el 21 hizo una convergencia. Entonces, acuérdese que en el 21 hicimos una convergencia. Estamos, ponte tú, años después, 25, por ahí aparece el tipo a pagar. Y usted tiene que ejercer, y ahí tiene que hacer un ajuste. Como está en la cuenta ajuste de primera adopción, ¿no es cierto? Elimina ese ajuste, nace la cuenta por cobrar y después reconoce el ingreso en banco. El ingreso. Entonces, esa cuenta siempre va a tener que tenerla presente. Lo mismo va a pasar con proveedores. Usted por alguna razón dio de baja la deuda contra esta cuenta, ajuste de primera opción, porque no cumple las definiciones. Entonces, pero mañana sí usted puede cambiar la administración de la municipalidad y puede que ahora sí cancelemos ese servicio porque en realidad se prestó y no sé por qué no se canceló. Entonces, bueno, lo mismo. Se ajusta la cuenta ajuste de primera adopción, nace el pasivo y se paga. Eso va a pasar. Porque pasó en las otras empresas, tanto pública como privada. Recuerden que ya hay empresas que hicieron convergencia, por lo tanto hay una experiencia. Y eso va a ocurrir en una municipalidad. Piensen ustedes, por ejemplo, al 31 de diciembre en el estado financiero de la municipalidad de Recoleta. O si usted quiere, en el estado financiero de esta asociación de municipalidades, ¿no es cierto?, de las farmacias populares. Siempre hay que ponerse como ejemplo esa situación. ¿Qué pasa con los cheques que no se pagaron? ¿Te das cuenta? Los cheques girados y no pagados están en un litigio, ¿no es cierto? Giraron cheques y no están y tienen orden de no pago. O sea, yo giré para después dar orden de no pago. Entonces tengo 2 empresas o 3 empresas y más empresas que se están alineando. Porque ustedes saben, detrás de un proveedor hay una seguidilla de pequeños proveedores que al final hacen que se genere, se preste el servicio. En este caso, ¿no es cierto?, se entregaron los remedios, pero no pueden cobrar. Y la municipalidad tampoco puede, o la asociación de municipalidades tampoco pueden pagar. Yo no creo que sea una estafa, no creo que se haya hecho adrede. Pero importa poco lo que yo crea, ¿no es cierto? Hay que ir por las cosas que sabemos, digamos. Hay 2 cheques o más con orden de no pago y el producto se entregó. Entonces, ¿cómo está eso en los estados financieros? Y eso entonces es lo que nosotros tenemos que saber, ¿no es cierto?
Eh, entonces, es importante, ¿no es cierto?, tener una mirada, yo siempre digo la panorámica. La panorámica, hay que tener una mirada circular de lo que son los estados financieros. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, de estados financieros, estamos hablando de 6 estados financieros. Entonces, y todos sabemos que estos están relacionados. Entonces, cualquier cosa que yo haga en el estado de situación mueve el resto de los estados financieros. Bueno, acá, ¿no es cierto?, también tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, del texto. Y entonces, aquí, en los ingresos, ¿no es cierto?, patrimoniales, tenemos, ¿no es cierto?, el título 4, grupo 43 y la 411, ¿vale? Y acá los gastos, ¿no es cierto?, las 5. Y aquí hay un tema que debemos conversar. Por ejemplo, mira, deterioro. A mí me gusta mucho llevarlo al deterioro porque eso es algo nuevo. Entonces, no es tan fácil de ahí. Deterioro de bienes, eso es fácil. Pero miren aquí, disminución de la existencia. La norma no habla de deterioro de la existencia, habla de disminución en el valor de la existencia. Recuerde que la existencia se reconoce al inicio al costo, posteriormente se reconoce al monto menor entre el costo de las mercaderías y su valor realizable neto. Y hay disminución de mercadería cuando el valor realizable neto es menor al valor de la mercadería. Entonces, el registro contable es disminución de mercadería usando esta clasificación, la 563.50, y contra las mercaderías. Y ahí estamos, no hay más que complejizarse. Tal vez el cálculo del valor realizable neto sea un problema, pero ya sabemos que el valor realizable neto es el precio estimado, y ese precio estimado me lo da el departamento de venta. Y el gasto por incurrir en el proceso productivo del producto para terminarlo, eso me lo da el departamento de producción. Y el costo de vender el producto también me lo entrega el departamento de venta. Entonces son datos que a mí me llegan a la contabilidad. Lo único que tengo que hacer es comparar el valor realizable neto con el valor contable de la mercadería y estamos. Ahora, la complejidad para calcular el valor realizable neto es la cantidad de ítems, de artículos que usted tiene para la venta. Pero tampoco es un problema hoy con el tema de la tecnología. Todo esto es a un segundo. Porque se supone que toda la mercadería está ingresada al sistema. El precio, cantidad, precio, cantidad. Y recuerden que el método de costo de la mercadería es el FIFO y el costo promedio ponderado. Esos ejercicios también los vimos. Si no los vimos, usted me dice y vamos y lo hacemos. Pero los vimos. Entonces, aquí tenemos, ¿no es cierto? También, mire, deterioro de infraestructura pública. ¿Te acuerdas que yo le dije dónde tenemos deterioro? Bueno, esa es una forma de ver también. Entonces tenemos deterioro en lo mobiliario de uso público, en los bienes de uso, que son los más conocidos, en la infraestructura pública, en los bienes de uso, en leasing, ¿no es cierto? Deterioro en los bienes de concesión, en concesión, lo que me acaban de preguntar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el texto dice en la página 79, párrafo 5, dice que
se comportan, ¿no es cierto?, como si fueran bienes de uso. Y los bienes de uso al inicio se reconocen al costo, posteriormente se reconoce el costo, busca deterioro, y así en la historia. Busca deterioro, el deterioro se recuperará hasta el valor libro del activo como si éste nunca se hubiera deteriorado. Bueno, eso mismo va a ocurrir con los bienes en concesión. Entonces, por eso es que hay que trabajar con este plan de cuentas. Deterioro de los activos intangibles. Deterioro, mire, de los bienes del patrimonio histórico, artístico, científico y cultural. Es decir, se reconoce al inicio, al costo. Recuerde que aquí teníamos un problema, ¿no es cierto? La norma señala que si el valor, ¿no es cierto?, de mercado no es confiable, entonces lo reconocemos a un peso. Estos bienes, ¿no es cierto? La importancia de reconocerlo a un peso significa que posteriormente yo puedo, cualquier reparación mayor o una mejora, ¿no es cierto?, yo lo puedo activar ese desembolso. Si el activo no existe, no puedo activar ese desembolso si el activo no existe en el balance, me refiero, ¿no es cierto?, en el estado de situación. Entonces, si no lo tengo registrado en el balance, entonces este desembolso es gasto. Entonces, por eso la importancia de reconocer activos aún a un peso. ¿Y por qué? Porque su valoración en el mercado no es confiable. Entonces, bueno, la norma dice, entonces reconozcámoslo a un peso y después vamos, ¿no es cierto?, midiéndolo posteriormente. Y la medición posterior es al costo. Es decir, busca deterioro. Y nuevamente volvemos a lo mismo que sucede en los bienes de uso. Por eso es que es importante estudiar los bienes de uso, porque los bienes de uso, esa política de reconocimiento posterior al costo con efecto en resultados, se replica en los activos intangibles, en los leasing financieros, en los bienes de infraestructura pública, en lo mobiliario de uso público, y así en los bienes del patrimonio histórico, artístico, científico, ¿no es cierto? También aquí tenemos deterioro de terreno y deterioro de bienes financieros, deterioro de activos biológicos y estamos. Y aquí, ¿no es cierto?, deterioro de costos acumulados. Y ahí aparece el deterioro de costos acumulados. Y si, ¿dónde está el deterioro de costos acumulados? ¿Se fijan cuáles son los costos acumulados? ¿Alguien puede hablar sobre eso? Costos de estudio y proyecto 76. Costos asociados a estudios, ¿no es cierto? Ahí tenemos algo. Bueno, después tenemos, entonces, esto que más que acá es súper interesante. Y vean ustedes un poco más arriba. Si ustedes ven esto con cuidadito, lo van a, ahí, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la 21, ¿no es cierto? Ahí tenemos depreciación de bienes de uso. Depreciación de bienes de uso. Ley. Son los proyectos de inversión en proceso. Ok. De acuerdo. Entonces, eso se reconocen, ojo, se reconocen estos proyectos de inversión en proceso, tal como dice la resolución, se reconocen al inicio, al costo. O sea, cada desembolso se va creando la cuenta del activo y va aumentando hasta que estos proyectos están concluidos, y después que están concluidos siguen la suerte de los bienes de uso. Eso también lo mencionamos. Estábamos hablando de la depreciación de los bienes de uso, depreciación de la infraestructura.
¿Te fijas? Primero la depreciación viene en el estado de resultado, después viene el deterioro. Acá tengo la amortización de los activos intangibles. Entonces, esa es la importancia, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos de esta presentación? ¿Qué podemos decir? Bueno, que el deterioro, ¿no es cierto?, de acuerdo a la resolución 3, el deterioro transita por aquellos mobiliarios de uso público, transita por los bienes de uso depreciable, por infraestructura pública, por bienes de uso en leasing, por bienes en concesión, por bienes del patrimonio histórico, activos intangibles, activos financieros, terrenos y activos biológicos y costos acumulados. Entonces no es un tema menor. Así que hay que revisar el plan de cuentas para poder tener una planificación contable adecuada. Y aquí también, ¿no es cierto?, yo coloqué esto aquí porque este número, el 9, las cuentas de responsabilidades eventuales, de responsabilidad o derechos eventuales, ¿no es cierto?, los voy a registrar en el número 9. Y estas comprenden las eventuales responsabilidades o derechos por compromiso y garantías que no afectan la estructura patrimonial. Entonces son cuentas de orden, ¿no es cierto?, que registramos, pero que no forman parte del patrimonio, no tienen efectos, sino que se registran derechos y obligaciones. Ahora, aquí, por ejemplo, tenemos un bien de uso recibido en comodato. Ahí reconocemos la incorporación de uso del bien. Ahí. Y, por supuesto, que acá, ¿no es cierto?, la cuenta de pasivo, ¿te fijas? Hay un derecho y una obligación. Hablemos de derechos y obligaciones. El debe y el haber. Entonces, y ahí está. Sin embargo, cuando ustedes, ¿no es cierto?, ceden en un bien de uso en comodato, ceden, se reconoce un activo y un pasivo. Ejemplo de uso del plan de cuenta, ¿no es cierto?, municipal en los procedimientos utilizando cuentas de orden en nivel 1. Bueno, ahora les toca a ustedes trabajar, contestar estas preguntas usando este texto que estábamos viendo. Bueno, yo estoy aquí con la resolución 3 en el costo de estudio y proyecto, producto de lo que estábamos analizando en el plan de cuentas. Claro, y ahí dice, esta norma se refiere al tratamiento contable de los costos incurridos en la ejecución de estudios básicos y proyectos de inversión que se encuentran en desarrollo, identificados de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 bis del decreto 1263 de 1975, que esa materia la vimos en el primer nivel. Después dice, para efectos de esta norma se entenderá por estudio básico, comprende los desembolsos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a generar información sobre recursos humanos, físicos o biológicos que permiten generar nuevas iniciativas de inversión. Los desembolsos asociados a este concepto pueden ser administrativos o de consultorías. Después tenemos el reconocimiento y valoración. Entonces, los hechos económicos relacionados con costos en proyectos destinados a la actividad institucional o a la formación de bienes nacionales de uso público se deben contabilizar en cuentas especiales de activos, costos de inversión
en las cuales se reconocen durante el año los costos incurridos en el proyecto. Al término de cada periodo contable debe traspasarse los movimientos anteriores a las cuentas de costos acumulados, de costos acumulados de estudios o proyectos, según corresponda, identificando el estudio o proyecto. Y después en el párrafo 6 dice que en el párrafo 6, en caso de interrupción de la construcción de un activo antes de su puesta en condiciones de funcionamiento, se deberá evaluar la existencia de deterioro y reconocerlo si corresponde. Entonces, los bienes nacionales de uso público, controlados y los activos institucionales deben ser reconocidos y valorizados al término del proyecto conforme a las normas de bienes de uso. Entonces, busca deterioro. El dominio de los bienes inmuebles que se construyen para terceros, una vez terminadas las obras ejecutadas, se entenderán transferidos por medio del acto administrativo correspondiente, una vez emitida el acta de recepción definitiva de la obra por la unidad técnica. ¿Cómo vamos con las respuestas? Ahí estamos, ya, ok, muy bien, vamos por ahí. Y ahí está, ¿no es cierto?, la respuesta. Nuevas cuentas de activo, pasivo, ingresos y gastos patrimoniales. Ahí tenemos nuevamente, aparece nuestro, ¿no es cierto?, deterioro de bienes financieros, deterioro de bienes de uso, ¿no es cierto? Pero bueno, nuevas cuentas de activo, deterioro acumulado de bienes financieros, la existencia en tránsito, producto en proceso, bienes del patrimonio histórico, artístico, científico y cultural, deterioro acumulado de bienes de uso, propiedades de inversión, activos biológicos, depreciación acumulada de activos biológicos, deterioro acumulado de activos biológicos, deterioro acumulado de costos acumulados de proyectos. Este es el que estábamos conversando, ¿no es cierto?, aquí. Claro, busca deterioro, se comporta como un bien de uso. Entonces, habrá deterioro cuando el valor libro del activo esté más alto que su monto recuperable. Entonces, por eso yo insisto en esos cálculos, porque se repiten, entonces se repiten en muchas normativas, entonces hay que aprender cómo determinarlo. Bueno, claramente los costos de venta de activos, ¿no es cierto? Ahí también al vender, ¿no es cierto?, activos. Acá, ejemplo, ¿no es cierto?, activo biológico. Este concepto que está aquí, ¿no es cierto?, esta denominación, de acuerdo al plan de cuenta, nosotros tenemos que ir a la resolución 3 para complementar los contenidos. Entonces, aquí tengo un activo biológico que se deprecia y luego se busca deterioro. Y entonces, un activo biológico comprende los productos agrícolas hasta el momento de su cosecha o recolección, y a los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, en nivel 1 tenemos 2 ítems, que serían las plantas, árboles y bosques. Esto es bien interesante. ¿Sabe por qué es interesante? Porque como son activos biológicos en formación, van creciendo, 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 creciendo.
hacia, ¿no es cierto?, hacia arriba y hacia el costado. Entonces, tengo que medir esos activos biológicos, ¿no es cierto?, medirlo y depreciarlo. ¿Cómo deprecio una planta? ¿Cómo deprecio un árbol, un bosque? ¿No es cierto? Esas son técnicas de los ingenieros forestales, por ejemplo, o para la planta serán los ingenieros agrónomos los que conocen una, ¿no es cierto?, metodología de, de depreciación. Un árbol, ustedes saben, de acuerdo a sus características, tiene un número de años determinado. Entonces, ese sería la unidad de medición para ver si tiene deterioro. Pero una planta, como también sabemos que es su vida útil, ¿no es cierto? Entonces eso es interesante. Y la depreciación entonces comprende el monto acumulado de las depreciaciones efectuadas a los productos agrícolas y activos biológicos por el desgaste, cuyo coste se distribuye en relación a los años de vida útil o potencial de servicio. Entonces, la resolución 3 me entrega, ¿no es cierto?, una tabla de referencial. Y en esta tabla de referencial, ¿no es cierto?, están algunos, ¿no es cierto?, activos biológicos. Entonces, tenemos que entonces usar esa tabla referencial para, ¿no es cierto?, no equivocarnos con respecto a la vida útil o el desgaste que pueda tener el bien. Entonces, después de eso, que tenemos la depreciación, hacemos la medición del deterioro. Ya, recuerden, primero depreciamos, después aplicamos el test del deterioro. Ejemplo de pasivo, ¿no es cierto? Nuevas cuentas que se incorporan. Aquí, ¿no es cierto?, tenemos esta que a mí me gusta mucho, esta que está aquí, el leasing, ¿dónde está el leasing? Esta cuenta me gusta mucho. ¿Se acuerdan que hicimos un ejercicio sobre esto? ¿No es cierto? Provisión por desmantelamiento. Hicimos un ejercicio donde determinamos el costo al inicio de del bien de uso, y ahí había un desmantelamiento o una rehabilitación que ocurría en 10 años. Entonces había que calcular el valor presente. Ese valor presente forma parte del costo, donde el activo al inicio. Posteriormente, esa provisión nosotros la íbamos ajustando periodo a periodo hasta que llegábamos a los 10 años y llegábamos al valor final. Entonces, ese es un ejercicio muy, muy interesante. Y aquí tengo... Profesor, disculpe, una ¿sí? pregunta respecto a la diapositiva anterior que usted hablaba del activo biológico. Por ejemplo, si se tiene plantas, creo que no logré comprender muy bien, si uno tiene plantas, por ejemplo, para la comunidad, o sea, que van a ser usadas para áreas verdes, por ejemplo. ¿Estas también entran dentro de los activos biológicos? ¿Se tienen que reconocer como tal? Claro. Ya. Claro, porque eso es lo que yo te decía, que en mi comuna ya pasaron haciendo todo el levantamiento y hay arbustos, ¿no es cierto? Hay plantas y hay árboles. Entonces, y eso se tiene que controlar. Ya, perfecto. Entonces, Aquí hay cascos de palmeras, por ejemplo. Entonces ahí imagínate, entrarían dentro de... claro, imagínate una palmera, bueno, ya sabemos cuánto duran, ¿no es cierto? Una vida útil bastante larga. Entonces, cuando tú la compraste, ponte tú, vale un precio muy pequeño, pero después todo ese crecimiento lo tienes que reconocer en el estado financiero. Ya, perfecto. ¿Ya? Por ejemplo, mira, en la página 90 de la resolución 3, ahí tenemos el concepto reconocimiento y valoración, pero antes, en el párrafo 7, ahí mismo dice, cuando los activos biológicos se utilizan para el mantenimiento del orden público
investigación, transporte, entretenimiento, esparcimiento, educación, control de aduana o en cualquier otra actividad que no sea agrícola, no se contabilicen de acuerdo con esta norma, sino que se debe aplicar la norma de bienes de uso u otra norma según corresponda. Entonces, el reconocimiento y valoración. Una municipalidad reconocerá un activo biológico o un producto agrícola si cumple con la definición de activo y los requerimientos de esta norma. Los activos biológicos, ya sea adquirido con o sin contraprestación, se valoriza en el momento de su reconocimiento inicial y en cada fecha de presentación a su valor razonable menos la estimación de los costos necesarios para llevar a cabo su venta. Pero eso es, ¿no es cierto? Eso es un activo biológico para el, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de la plaza. En el caso en que en el momento de su reconocimiento inicial se estime que el valor razonable no puede ser determinado con fiabilidad, el activo se valorizará a su costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida acumulada por deterioro de valor. Eso es importante porque vimos ahí, ¿no es cierto?, cómo en un activo biológico se mide posteriormente el costo, es decir, busca deterioro. Profesor, una consulta entonces respecto a esa definición. Las palmeras, por ejemplo, que ya están dentro de la vía pública, son bienes de uso y no entrarían como esto, y entrarían a lo que hay que hacer de la actualización del... hoy se me fue ahora, pero ahí está la regularización del activo fijo. ¿Es parte de eso? Digamos que si tú tuvieras palmera, antes tú la tenías en la contabilidad. En la no sé si está contabilizado. ¿Ah? No tengo el conocimiento. No lo tenías, pues. ¿Alguien de ustedes tiene activo al 31 de diciembre del 2020? ¿Alguien de ustedes tiene plantas, árboles registrados en la contabilidad? ¿Qué dice el público? No, ¿no es cierto? Bueno, ahora sí. No. Eso. Bueno, ahora sí. Pues. Entonces, aunque tú no tengas la propiedad de eso, pero sí tienes el control, entonces lo tienes que reconocer en el activo. Ahora, una vez que ya sabemos que tenemos que reconocerlo, ahora vamos a ver dónde lo reconocemos. Lo reconocemos como bienes de uso o como activos biológicos, ¿no es cierto? Entonces, ese es el tema. Mira, veamos primero qué es lo que es un activo biológico. Un activo biológico. Usted ¿sí? me avisa para ir al almuerzo. Son 13:47. Ah, no. Paremos acá y volvemos a la vuelta, ¿vale? Para que ya no lo vemos a la vuelta. Para que a la vuelta comercial. Bueno. Ya, vale. Nos Ya. vemos. Nos encontramos entonces a las 14:47, ¿sí?